Feliz Navidad en quechua es una frase que muchos me han pedido. Pero ahora, ¿cómo decimos Feliz Navidad en quechua? Hoy vamos a aprender un poquito más del quechua, pero en este caso, en este día tan especial que es la Navidad, que estamos ya a puertas, estamos empezando a celebrar. ¿Cómo yo puedo decir en el quechua Feliz Navidad? Pero para eso nos vamos a hacer una gran pregunta. ¿Existía en el tiempo de los incas la Navidad? ¿Existía? Veamos. El mes de diciembre se denomina Capac Reymi. Fiesta grande o fiesta sagrada se le denomina Capac Reymi. Ahorita vamos a decir por qué Capac Reymi. Pero veamos un poquito más la historia. Nos dice que la Navidad que lo celebra el cristianismo tiene algunas costumbres que se han adaptado de Roma. Por ejemplo, las Saturnales romanas. ¿En qué consistían las Saturnales romanas? Consistía en una fiesta dedicada al dios Saturno en esos tiempos. Entonces, ese tiempo la gente festejaba, daban regalos, obsequios. Hablamos también del Sol Invictus. El Sol Invictus era una festividad al sol que se realizaba el 25 de diciembre, donde en la población antigua de Roma. En esa fecha también se daban regalos. Era una festividad solar o dedicado al sol invisible. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? El Papa Julio I, ya de esos tiempos, ¿qué hace? Agarra algunas de esas costumbres y trata de fusionarlo, adaptarlo al cristianismo. ¿Por qué? Por la referencia de que Cristo Jesús es la luz del mundo. Entonces tiene una relación con la idea de la luz del mundo con la luz solar. Entonces esto se convierte en una fusión de las fiestas paganas que se realizaban en Roma con el cristianismo. Ahora, después de que ya el cristianismo ha adoptado algunas costumbres, hablamos ya del mundo andino. Después de este periodo, ya en que el cristianismo ya se ha adoptado estas costumbres, llegan los españoles a América del Sur. Llegan y encuentran una población, veían en los apus, en los cerros, en el amaru, en algunos entes sagrados de la cosmovisión andina. Entonces llegan y empiezan a combinar esas costumbres cristianas con las costumbres del mundo andino. Pero ahora, ¿qué fiestas se celebraban en el mundo andino en esos tiempos? Existían dos fiestas muy importantes. El Inti Raymi, que se celebra el 21 de junio de cada año, empezando el solsticio de invierno, y el Capac Raymi, que se celebra también justo en esas fechas, el 21 de diciembre, que empieza el solsticio de verano. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fechas? Uno habla del sembrío y el otro de la cosecha. Por ejemplo, en el tema del sembrío, los meses de septiembre, octubre, está empezándose a sembrar en las chacras, en los Andes peruanos. Empezamos a sembrar nuestro maíz, papa y muchos alimentos. Y entonces, por ejemplo, ahora en el mes de diciembre estamos empezando a cosechar ya los primeros choclos. Entonces la relación es esta. El Capac Raymi es una celebración al inicio de la maduración de los productos, de los sembríos que tenemos. En especial en este caso, por ejemplo, el maíz, la papa, la quinoa, que se han sembrado con anticipación y ya están empezando en algunos lugares a madurar. Por ejemplo, en Apurímac ya están empezando a salir los primeros choclos. Entonces, en agradecimiento al sol, en agradecimiento a ese proceso de maduración, se celebraba el Capac Raymi. Y se consideraba una etapa de bastante alegría y renovación espiritual. Se hacían ofrendas al sol, a la Pachamama. Justo como esas fechas ha coincidido, entonces se ha tenido que fusionar. La Navidad en muchas zonas andinas, altoandinas o en pueblos alejados se celebra de distinta manera. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, por Apurímac, se bailan los negrillos en Navidad.
Por ejemplo, hoy día hay una festividad del Negrillo que están bailando, que están haciendo representación. Entonces se ha fusionado la cultura, las costumbres, la música de los pueblos con las costumbres cristianas y las costumbres andinas. ¿Ya? Hay algunos pueblos, por ejemplo, en Apurímac, Antabamba, Grau, empiezan a celebrar con la huaylía. Muchos pueblos festejan de esa manera la Navidad. Pero ahora, por lo que íbamos, si ya sabemos que Navidad, el comienzo de las fiestas de la cosecha se denomina Kapah Raimi, llegamos al tema de ¿cómo diríamos feliz Navidad en quechua? Diríamos de dos maneras. Kusikui Kapah Raimi Cacho. Que tengas una feliz Navidad. O simplemente podemos decir Alien Kapah Raimi Cacho. Alien Kapah Raimi Cacho. Entonces, con esas frases que damos, Kusikui Kapah Raimi Cacho un Kampah, Kusikui Kapah Raimi Cacho un Paipah, feliz Navidad para él o para ti. Gracias amigos por ver este video y espero que te haya gustado y hayas aprendido un poquito más de la historia de la Navidad. Kusikui Kapah Raimi Cacho un Sapanka Jujnikichispah. Tu pananchiskama.